De este modo ingresamos al ciclo formativo sobre el Antiguo Testamento. Hoy estamos compartiendo el programa número 60 sobre el Antiguo Testamento. Ya hemos trabajado sobre los libros históricos, los proféticos, y estamos en los libros sapienciales. Es importante tener en cuenta que le hemos dedicado unos 7 programas al libro de Job, que ha sido un libro también que expresa lo que vengo planteando desde hace varios programas. Hoy es el número 23 de los libros sapienciales, y siempre puse en evidencia la crisis de la sabiduría, los cuestionamientos que cada uno de ellos se va formulando, se va haciendo, y los distintos, cuando digo ellos, los distintos agiógrafos, o sea, los autores sagrados que escriben el libro, están siempre en una crisis planteada con los interrogantes que muchas veces acompañan la existencia de cualquier ser humano. Por eso son tan didácticos, porque, como vengo sosteniendo, los libros de la sabiduría en general son eminentemente prácticos. Siempre se habla de libros de sabiduría como en una totalidad de 7 libros, incluyendo en estos 7 parte de Daniel y parte de Esther. Nosotros estamos poniendo la mirada a los libros más, digamos así, querigmáticos y midráshicos. Querigmáticos significa que nos dan anuncios, nos hacen pensar, como acabamos de terminar en el encuentro anterior con Job, cuando Dios, después de escucharlo y después de tolerar tantas preguntas, Dios le empieza a hacer preguntas a él, lo invade de preguntas, y ahí se da cuenta Job cuál es la actitud que estaba teniendo en la vida. Hoy vamos a entrar a este libro porque vamos a salir un poco de la crisis de la sabiduría planteada hasta este momento, y el libro de la sabiduría en sí mismo es un libro que nos ayuda a superar la crisis que se ha planteado hasta el momento. El libro de la sabiduría nos lleva a otro ambiente literario, o sea, salimos del ámbito específicamente palestinense y llegamos ahora a Alejandría de Egipto. Como les dije desde el inicio de este ciclo del Antiguo Testamento, vamos a subirnos a una barca y nos vamos a ir deteniendo en distintos puertos, que son los hechos más importantes de toda la historia de salvación, desde Abraham hasta Cristo. Ahora estamos en un ámbito alejandrino, vuelvo a decir egipcio. Alejandría es una ciudad que todavía existe, claro, se encuentra en la parte occidental del delta del Nilo, en el norte, digamos, de Egipto. Es una ciudad fundada por Alejandro Magno. Cuando lleva a cabo su conquista de Oriente, es allí donde él funda esta ciudad. Además de muchas otras ciudades, ciertamente fue un conquistador, Alejandro Magno, macedonio, y funda Alejandría de Egipto, que va a ser más tarde una de las 3 grandes ciudades del Imperio Romano. Roma, Alejandría de Egipto y Antioquía de Siria son ciudades que tuvieron gran influencia en el nacimiento y en la primera expansión del cristianismo. Yo tuve la dicha de estar en el año 2007 en una peregrinación que organicé con mis oyentes de radio a Siria, Turquía, Grecia e Israel, y los he llevado a estos lugares, ciertamente, y en Alejandría de Egipto, Antioquía de Siria,
vemos pequeñísimas comunidades cristianas que quedan. En Antioquía de Siria, una sola parroquia. Y realmente uno piensa qué trabajo, cómo se esforzaron nuestros evangelizadores que nos han precedido en la fe, y de repente cómo la fe cristiana necesita permanentemente estar en ebullición para que nada se pierda, ¿no? Lo mismo he vivido cuando en Turquía organicé ir a 8 ciudades recorriendo los viajes misioneros de San Pablo, y me encuentro en algunos lados, como en Galacia, que no hay cristianos actualmente, con lo que significó la comunidad de Galacia. Bueno, por eso digo, es necesario permanentemente que cada uno trabaje su espiritualidad, esto es, se ocupe de su espiritualidad, y que ayudemos siempre a construir la iglesia con optimismo y dejando lo mejor que podemos en nuestro camino de conversión para iluminar a tantas almas en la vida mientras estamos caminando por la tierra, y que quede de nosotros el buen olor de Cristo y que otros lo sepan recibir, y encargarnos de que otras personas abracen el Evangelio también es una linda misión para cada uno, ¿verdad? Retomando entonces Alejandría de Egipto, esta ciudad se convirtió en uno de los grandes centros culturales del período helenístico, y allí se instaló una importante y numerosa colonia judía. Probablemente ustedes oyeron hablar de Filón de Alejandría, que es un célebre representante del judaísmo de la diáspora helenística. La diáspora, la palabra diáspora quiere decir separación, aclaro, y alrededor de Palestina, en la época contemporánea del Señor, la tierra se llamaba Palestina, y alrededor había otras tierras que eran como pequeños países, y a ellos se los llaman los países de la diáspora. Entonces allí también hubo presencia judía, ¿verdad? Bueno, ciertamente Filón de Alejandría fue un representante muy célebre, repito, de esta diáspora, que desarrolló su actividad en la ciudad de Alejandría, precisamente. ¿Por qué les comento todo esto? Bueno, porque el libro de la sabiduría surge en este contexto, en el encuentro de dos culturas. Por un lado, la tradición judía que viene de Palestina, y por otro, el encuentro de esta tradición con el ambiente helenístico, o sea, griego, de tal manera que este libro fue escrito originalmente en griego, aunque pertenezca al Antiguo Testamento. En la introducción que podemos encontrar al libro del Pueblo de Dios, que es la Biblia argentina, traducida por el padre Truso y Leborati, biblistas nuestros, excelente Biblia argentina, siempre la recomiendo para todos. Si se tienen que comprar una Biblia, comprar el Pueblo de Dios, el libro del Pueblo de Dios, así se llama, ¿no? Bueno, les digo, en esta introducción encontramos que el libro de la sabiduría es el más reciente del Antiguo Testamento. Fue escrito en griego, muy probablemente entre los años 50 y 30 antes de Cristo, muy cerca del nacimiento del Señor. ¿Y por quién fue escrito? Bueno, les comento, este libro fue escrito por un judío de Alejandría. Ahí vemos la unión de las dos culturas. La gran ciudad egipcia convertida en el primer centro cultural
del mundo mediterráneo, no hay lugar a dudas. Ahora, el autor, sobre todo cuando habla en primera persona, se presenta como si fuera Salomón. Esto es lo que hay que entender en el libro. Este, digamos, artificio literario le sirve para mostrar que su enseñanza, a pesar de estar presentada de manera nueva y original, coincide con la auténtica tradición sapiencial del pueblo de Israel, representada por el más célebre de sus sabios. O sea que el autor del libro asume la personalidad de Salomón, habla como si fuera Salomón, reencarnando de esa manera la sabiduría tradicional de Israel que viene desde los tiempos de aquel rey, a quien la tradición consideró siempre el prototipo del sabio. Nos referimos a Salomón. Como ya lo vimos en los libros históricos, Saúl, David y Salomón pertenecen al siglo X, la monarquía más destacada en Israel antes de Cristo, claro está. Y Salomón era el hijo de David. Ya dijimos entonces que en el libro de la sabiduría convergen la tradición sapiencial de Israel y la cultura helenística. ¿Esto queda claro? Ahora bien, de esta convergencia, de este encuentro, digamos, de dos culturas, el pensamiento bíblico va a salir enriquecido. Cuando dos culturas se cruzan y mutuamente se retroalimentan, cualquiera sale muy enriquecido, porque es como el doble de lo que uno puede por un solo lado obtener, en este caso conocimiento y sabiduría. También hay nuevos temas. Cuando hay un encuentro de dos culturas, hay nuevas soluciones, lo mismo. Entonces, para que se vayan dando cuenta del estilo y del contenido de este libro, podemos leer un pasaje donde se hace la presentación de la sabiduría. ¿Saben cuál es? Sé que me siguen con papel y lápiz, ¿verdad? Sabiduría, capítulo 6, versículo 17. Encontramos una frase que podemos poner como epígrafe de este día. Dice así: el comienzo de la sabiduría es el verdadero deseo de instruirse. Querer instruirse es amarla. Repito, el comienzo de la sabiduría es el verdadero deseo de instruirse. Y agrega, querer instruirse es amarla. Esta es la aplicación perfecta a la insistencia que en mis 6 programas radiales coloco. Son programas formativos de formación interdisciplinaria, o sea, la teología integra los aportes del saber de las ciencias humanas. Eso es formación interdisciplinaria. Ahora vamos a tomar, para todo lo que vamos viendo en los 6 programas radiales, el comienzo de la sabiduría. El comienzo es el verdadero deseo. Como lo dicen ustedes, quiero formarme. Es lo mismo que decir quiero instruirme, porque de lo que uno no sabe, debemos ser conscientes que tenemos que generar el deseo, más de las cosas de Dios, de querer instruirnos. Y querer instruirse, dice la palabra, es amar la sabiduría de Dios. Ven qué importante es la formación. Una y otra vez acá lo apoyamos explícitamente con el libro de la sabiduría, porque sin formación
no podemos adivinar las cosas, no las podemos imaginar desde quién es Dios. Si uno no se forma, no podemos tampoco darnos cuenta quién es Dios con tanta facilidad. Ahora digo, qué generoso que es Dios, que nos ha revelado en la Biblia tanta formación para aplicar a la vida, y cuanto más los libros sapienciales que estamos profundizando, que son eminentemente prácticos, o sea que dan consejos para la vida cotidiana. Por eso cuando alguien necesita un consejo y no tiene una persona idónea o adecuada para un consejo, acuda siempre a cualquiera de los libros de la sabiduría que estamos explorando juntos, porque siempre vamos a encontrar una palabra o una frase que nos guíe en nuestro caminar. Vamos a ir ahora al versículo 22. Estamos siempre en Sabiduría 6, 22. Se pregunta acerca del origen de la sabiduría, este mismo sabio. Dice así: pero ¿qué es la sabiduría y cuál es su origen? Yo lo voy a anunciar sin ocultarles sus misterios. Me remontaré hasta sus orígenes más remotos, pondré al descubierto su conocimiento y no me apartaré de la verdad. ¡Qué belleza! Trabajamos un poquito esto. Repito, Sabiduría 6:22 se pregunta sobre el origen. El mismo sabio hace el planteo. ¿Qué es la sabiduría? Muchas veces cuando enseñamos más catequísticamente, se puede llegar a decir con precisión aquello que da a luz, recuerdo, Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Cuando nos habla de la sabiduría, él dice, otorga la recta sapere. ¿Qué es la recta sapere? Es la capacidad para saborear las cosas de Dios. Sabiduría es un don del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos bautizados, se nos bautiza sobre la cabecita. Cuando se nos aplica el Santo Crisma, en el bautismo y en la confirmación, se realiza sobre la frente, porque los dones del Espíritu Santo, que en realidad son la expresión del Espíritu Santo manifestada en sabiduría, en ciencia, en fortaleza, en consejo y otros dones, tienen que ver con la mente humana. Solamente quiero citar sabiduría, ciencia, entendimiento. Todo está ligado a la mente. Esto significa que el Espíritu Santo actúa en la mente de una persona. Y la sabiduría es una palabra que no hay que reservarla solo para algunos, porque Dios la pone a disposición de todos. Entonces el texto dice, ¿qué es la sabiduría? ¿Cuál es su origen? O sea, un hombre de fe también piensa. El hombre de fe no anula la razón. Hay una encíclica que escribió el Papa hoy santo, San Juan Pablo II, y es Fides et Ratio, quiere decir la fe y la razón. Se las recomiendo para acompañar lo que estoy diciendo. Bellísima. Es decir, una cosa no excluye la otra. Así como Aristóteles en algún momento dijo, el hombre, o sea, cualquiera de nosotros, varón o mujer, por naturaleza desea saber. Y es cierto, toda persona quiere saber, quiere descubrir. Cuando a uno no le cierran las cosas, uno sigue averiguando, porque la mente tiene de todo ser humano el deseo de conocer más. ¿Cuánto más?
cuando nos estamos dirigiendo a aquel que es el autor de la vida, el creador y el dueño de nuestra vida, Dios. Entonces, ¿qué es la sabiduría? ¿Cuál es su origen? Yo lo voy a anunciar, dice la palabra, sin ocultarles sus misterios. O sea, hay una apertura muy grande. Me remontaré hasta sus orígenes más remotos, es decir, me abro a entrar en un plano de infinitud, significa, y no me apartaré de la verdad. La verdad es Dios, y para nosotros los cristianos sabemos que todo está absolutamente conjugado en la persona de Cristo el Señor. Yo soy la verdad, el camino y la vida. O sea que el que sigue a Cristo está siempre en la verdad. Yo escribí un libro que se llama La verdad, fuente de santidad. Se los recomiendo. Es un libro muy profundo que nos ayuda a andar siempre en la verdad. Luego en el versículo 23, siempre del capítulo 6, la palabra dice: no me acompañará en el camino la envidia corrosiva, porque ella no tiene nada en común con la sabiduría. Esta comparación es muy importante. La envidia existió desde siempre. Saben que en uno de mis libros trato la envidia, como 7 capítulos le dedico, para saber bien qué es, porque en general las personas cuando hablan de la envidia conocen así algo como si fuera celos, un poquito más, una cosa muy somera, pero cuando uno investiga lo que es la envidia, ahí se da cuenta que poco sabe de la envidia. Pero así, ahora, por estar comenzando el libro de modo superficial, la envidia, observen, el autor sabio le coloca el adjetivo corrosiva. La envidia es corrosiva, corroe a la persona, es como un gusano. Por eso él dice, no me acompañará en el camino, o sea, en el camino de la vida, la envidia corrosiva. Eso es algo que hay que deshacer si alguien la tiene. Siempre la envidia, a diferencia de los celos, que son una reacción, la envidia siempre es un sentimiento destructivo. La persona envidiosa busca ver la destrucción de la otra, por eso es corrosiva. De entrada, este sabio lo pone de manifiesto: no me acompañará en el camino la envidia corrosiva. Es clarísimo, porque una persona nunca va a ser sabia si es envidiosa, nunca llegará. Por eso agrega, porque ella no tiene nada en común con la sabiduría, nada en común, nada en común. Sigamos al versículo 24 con este versículo. Una multitud de sabios es la salvación del mundo. O sea, una multitud de sabios, en el sentido que la tradición sapiencial da a la palabra sabio, es la salvación del mundo. El mundo se salva por personas sabias, ciertamente. Observen el elogio a la sabiduría y pensar que nosotros, los bautizados, tenemos el don de la sabiduría. Pero como todo don, debemos cultivarlo. En el versículo 25 dice: por lo tanto, déjense instruir por mis palabras, y esto les resultará provechoso. Qué sabio también al escribir esto. Por lo tanto,
déjense instruir. Hay personas que no se dejan instruir. Son tan yoístas que creen que lo saben todo hasta que pueden corregir a los que más saben. Son esas personas que tienen esa tendencia de querer agregar al diccionario palabras que no tienen, por ejemplo, ¿no? Es un modo de graficar, digamos así, esto que estoy diciendo. No toda la gente se deja instruir, porque dejarse instruir es igual a una virtud que se llama docilidad, y la docilidad proviene de la humildad. Y para llegar a la humildad, la teología sistemática enseña, hay que tener un poco de prudencia, un poco de justicia, un poco de fortaleza y un poco de templanza. Teniendo un poco de cada una en este orden se accede a la humildad. Y de la humildad brota la docilidad. Por eso, muchos de ustedes, gran cantidad, se deja instruir. Obviamente no dejarse instruir por cualquiera. Tienen que ser personas preparadas para el fin que sea, ¿no es cierto? Como nos pasa a todos cuando vamos a estudiar algo, nos dejamos instruir. Pero hay personas que son rebeldes o que son egocéntricas, más aún las narcisistas, y están en la vida de fe y jamás aceptan una instrucción. Creen que lo que ellos dicen, así es la fe. Pobrecitos, ¿no? Porque son dignos de lástima realmente. Si uno no tiene la humildad de sentarse, tomar nota, de corregir lo que hay que corregir, ¿cómo vamos a avanzar en el encuentro con Dios? Por eso, déjense instruir por mis palabras. Lo dice claramente. Y esto les resultará provechoso. Esto les resultará provechoso. Déjense instruir. Cada uno, aunque se deja instruir, sígase diciendo, Señor, yo me dejo instruir porque a medida que me instruyo me doy cuenta que sé menos. O sea, cuanto uno más sabe, uno más se da cuenta de todo lo que necesita seguir aprendiendo. Esa es la actitud de una persona que está trabajando bajo la influencia de la sabiduría de Dios. Se siente eso en el interior. Bueno, vamos a llegar hasta aquí entonces hoy en la presentación del libro de la sabiduría, primer programa dedicado. Recuerden que todos mis programas quedan grabados en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo, teólogo, para que puedan ser escuchados. Y yo les digo, por lo que van escuchando, siempre les voy a recomendar que ingresen en la semana a mi canal de YouTube y también se suscriban, lógicamente, activando la campanita y vuelvan a escuchar porque hay un montón de cosas que auditivamente se nos pueden escapar y cosas muy importantes. Al volver a escuchar y volver a escuchar, cada vez más uno aprende más y más. Es simplemente una sugerencia pedagógica.